el interruptor sencillo, el de 3 vías o de escalera y el de 4 vías. Entonces vamos a retomar la parte de cómo es que se distribuye desde las centrales eléctricas, recordando que una central o generadora puede ser de dos tipos principalmente. Una es la convencional, la que digamos utiliza combustibles de tipo fósil, y la otra es o que parte de energías renovables. Pasa por una estación elevadora, que en este caso es un transformador, o también llamado en mi primer subestación tipo elevador. Después pasa por una red de transporte o red de transmisión, donde vamos a tener una tensión aproximada de 110 a 380 kilovolts. Esa red de transporte pasa por otra subestación, esa es la subestación de transformación, que son las que generalmente podemos observar en las avenidas, y que de repente te mandan a hacer diferentes trámites al, no sé, ejemplo, la subestación en La Villa, que digamos es la que tenemos más cercana. Ese es donde se encuentra este elemento, que principalmente es un transformador. Después viene la red de distribución o red de reparto. Pasa de 25 a 132 kilovolts. Después vuelve a pasar por otra estación de distribución. Entonces ahora sí ya podemos tener los postes que vemos en nuestras casas. Esos postes aproximadamente llevan, dependiendo de la localidad, en México se tienen dos tensiones normalizadas, es de 23 kilovolts, y la de 13.5 kilovolts, que aquí me indica que es una red de distribución en media tensión. Entonces, cuando estemos hablando de media tensión, en México se denomina 23 kilovolts y 13.5, dependiendo de cómo es que se realice la conexión, de acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal nos entrega 20 kilovolts o 13.5, pasa al transformador que comúnmente vamos a tener alojado en las calles. Ahí habíamos platicado que existen también de diferentes tipos. El más común es el que viene en poste. Ese tipo poste, de ahí nos va a entregar dos tensiones de consumo. Puede ser 220, que se denomina una fuente de tensión bifásica, o una fuente de tensión tipo monofásica, que es la más común, que es la de 125, 127 volts aproximadamente. Una vez que nosotros estamos digamos, en esta parte, ya podemos empezar a realizar las conexiones necesarias para nosotros poder aprovechar la energía eléctrica. Entonces, vamos a ver básicamente que existen tres tipos de interruptores. Esos tres tipos de interruptores van a tener cierta utilidad diferente entre cada uno de ellos. Voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir cómo es que se realizan estas conexiones. El primer caso, vamos a tener un interruptor tipo escalera, en el cual, recordando, hay que hacer énfasis en esa parte. Cuando yo coloque cualquier interruptor, ya sea sensores, ya sea apagadores, el elemento al cual yo tengo que hacer ese corte tiene que ser la fase. ¿Cómo identifico la fase en un sistema en el cual ya está instalado? Con un multímetro. El multímetro va a ser su herramienta principal. ¿Cómo es que yo realizo esa medición? Yo voy a conectarlo en mi sistema. Generalmente voy a tener dos salidas. Me voy a ir a un contacto o un apagador.
tomo un cable, muchas veces no se sigue el código de colores, hay que también tener en cuenta esa parte. Sin embargo, por convención y de acuerdo a la NOM 001C de 2012, el cable que tiene energía eléctrica tiene que ser de un color rojo. En el caso de los puentes tienen que ser verde y el neutro puede ser negro, puede ser blanco. De acuerdo con, digamos, con esa convención sería algo prácticamente ideal. Sin embargo, muchas de las instalaciones que hoy se encuentran en servicio no cumplen con esa normatividad, sobre todo porque muchas veces se realizan como uno lo logra comprender. Entonces, para nosotros como ingenieros, eh, tenemos que tener esa habilidad de conocer cuál es la fase y cuál es el neutro, eh, cómo es que lo realizo. Yo conecto un cable, si me da una diferencia de potencial, quiere decir que esa es mi fase. Si me da prácticamente cero, ese es el neutro. Recordando que el neutro es el punto solamente de cierre de circuito. Entonces, por eso es que me da 0 volts. Y cuando yo tengo un cable energizado, recuerden, las pruebas en este caso tienen que ser con energía eléctrica. Cuando me da una diferencia de potencial entre el cable y un elemento metálico, muchas veces se ocupa la misma placa que se tiene o un tornillo. Si me da una diferencia de potencial aproximada de 120, 110, entonces quiere decir que ese elemento es mi fase. Una vez que yo identifico mi fase, en mi interruptor tipo escalera va a tener 3 terminales. Esas 3 terminales, las dos laterales me van a servir como un puente para conectarlo a otro interruptor tipo escalera, y en medio me va a quedar la fase. Esa fase yo la voy a conectar, y del otro lado de mi interruptor número 2 voy a cerrar el circuito. Aquí viene todavía mi fase, es decir, la fase va a pasar por el punto medio de mi interruptor, sale por el otro punto medio de mi segundo interruptor, conecto una lámpara, un foco, puede ser, este es un foco incandescente, puede ser una lámpara de neón, de xenón, las tipo LED, cualquier tipo de carga. Una vez que lo conecto a una terminal, la segunda me va a servir para cerrar el circuito en el neutro. Recordando que podemos tener 127, 110 volts. Este tipo de sistemas generalmente se va a ocupar para 127. Sin embargo, también se puede conectar a 220, cerrando el circuito aquí en otra fase. ¿Cómo es que se hace? Cuando yo tengo, por ejemplo, un motor que se tiene que alimentar a 220. Esta es la utilidad de tener un control desde 2 puntos. Es por eso que se opta por poner un interruptor de 3 vías que me va a servir para tener un control desde 2 puntos, y se le llama escalera principalmente porque es donde se ocupa, donde en mi subida y en mi subida y en mi bajada, donde yo puedo tener ese control. Es decir, enciendo y del otro lado apago. Y lo mismo si vengo de bajada, al igual que el interruptor me va a servir para en la parte de arriba yo encender el circuito, y del lado de abajo apagarlo. Esa es la funcionalidad que tiene este sistema, a diferencia de uno que es el sencillo, donde yo en este caso le pusieron un termomagnético. Esta es mi protección principal. Aquí
recordando que en esta parte todavía nos faltaría muchísimo sobre la parte de la protección. Eso solamente estamos viendo el control. Entonces, vamos a pasar por interruptor sencillo. Lo mismo sobre la fase, pasa, digamos, el interruptor sencillo, pasa a mi lámpara y cierra el neutro. Recordando que este es un sistema de tipo monofásico. Y el último elemento de este sistema es el control desde 3 puntos. Ese control desde 3 puntos voy a utilizar, al igual que en el control desde 2 puntos, el interruptor, 2 interruptores de tipo escalera o de 3 vías y uno de 4. Este es un poquito más robusto, donde va a tener 4 terminales. Esos 4 terminales me van a servir como puentes. Estos en color verde son los puentes entre mis 2 interruptores de escalera. Lo mismo, yo hago en la conexión en uno de ellos en la fase, y el otro me va a servir para continuar con ese cable de fase, llegar a mis lámparas, y todas ellas van a cerrar en el neutro. Recordando que aquí yo puedo conectar 1, puedo conectar 3, puedo conectar 5, siempre y cuando estas estén conectadas en paralelo. ¿Cómo sé que están conectadas en paralelo? En este caso, porque todas comparten un mismo punto, que es la fase, y otra el neutro. ¿Qué pasaría si yo conectara una serie de lámparas en serie? El problema sería que o encienden las dos o no enciende ninguna. Hoy en día hay que recordar que existen principalmente 2 tipos de circuitos eléctricos, que son los tipos serie y los tipos paralelo. ¿Dónde ocupo esos circuitos? Aquí, sencillamente aquí yo estoy conectando el interruptor en serie, después lo conecto en paralelo con mis apagadores y lo vuelvo a conectar en serie para después conectar en paralelo mis lámparas o mis cargas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda sobre cómo es que se tiene que realizar este tipo de circuitos? No, profe. No, profesor. No, está muy sencillo, ¿no? Es básicamente esto es lo que se ocupa en baja tensión, y digamos es el principio básico de lo que hoy se ocupa en la domótica, recordando que la domótica es la utilización de hoy en día el Internet de las cosas, toda esta parte de automatización de procesos, que es lo que se realiza, por ejemplo, en las escaleras de tipo eléctricas. Es el mismo principio de funcionamiento que se tiene en esta parte. Es decir, yo coloco aquí una serie de 2 sensores, generalmente son de tipo barrera. Cuando yo toco el interruptor, hagan de cuenta o digamos cuando yo me sensa el elemento fotosensible, toco, lo que hago es yo ser ese conducto para proporcionar la energía eléctrica, y lo mismo, subo, paso por las escaleras, y del otro lado puede incluso apagar. O muchas veces se utiliza solamente un interruptor de tipo sencillo, donde lo que me hace es activar, en este caso, el motor que tiene la escalera, y al final se queda totalmente activa, y después de cierto tiempo se desactiva. Entonces, estos circuitos, por sencillos que parezcan, tienen también utilidad en la parte industrial. Una vez que hemos entendido esta parte, hay que ver qué elementos son los que yo requiero para realizar esta instalación.
donde el principal elemento que toma relevancia es el cable. Entonces, para nosotros poder determinar qué tipo de cable, hay que primero conocer cuáles son los que tenemos a disposición. Hoy en día vamos a tener principalmente, sobre todo en la parte de baja tensión, de dos tipos. Uno de acuerdo con el material con el cual estén fabricados, de aluminio, y el otro es el de cobre. Muchas veces nos preguntamos cómo es que voy a diferenciar entre cada uno de ellos, o cómo es que tienen cierta nomenclatura. Muchas veces vamos a la palería y pedimos un cable calibre 12, calibre 10. Entonces el día de hoy también vamos a tratar de comprender esa parte. Se adopta como tal una nomenclatura, para una nomenclatura de tipo prácticamente universal, teniendo como base una serie de estudios que se realizaron en los Estados Unidos para homogenizar toda la cuestión de nomenclatura del cable. Se toma una nomenclatura que vamos a denominar AWG. Ese AWG es una escala en la cual se irán representando cada uno de los calibres de acuerdo con el diámetro que tiene el área de sección transversal de mi elemento conductor. Es decir, un cable va a tener una cubierta que es de un material tipo dieléctrico, y la otra va a ser un material conductor. Me parece que déjeme ver si en este apunte, bueno, en este libro el cable como tal, vamos a tener diferentes tipos de cables, de media tensión, de baja tensión, pero el principal que se ocupa en la parte de media tensión, perdón, en la parte de baja tensión, es un alambre de cobre aluminio. Hay otros tipos de cable concéntrico, concéntrico normal compacto, segmentado, sectorial, estos de tipo telefónico, estos coaxial, son para otra, digamos, para otra utilidad. Básicamente en baja tensión vamos a tener que son de cobre y de aluminio. ¿Cómo es que digamos, yo puedo tener un dimensionamiento, puedo yo empezar a calcular un calibre AWG en base a su diámetro? Nosotros, de manera práctica, contaremos con un tornillo micrométrico. Ese tornillo micrométrico me va a permitir tener una medición del diámetro de mi cable. Estos cables se tienen que tomar sin el elemento aislante. Recordar que todos los cables, de acuerdo con su diámetro, es que se especifica su calibre. Cuanto menor sea el calibre, es decir, yo voy a tener un calibre número 2, el diámetro va a ser mayor. Aquí déjenme buscar dónde. Sí, aquí está. Entonces, ¿cómo es que se calcula? De acuerdo con el radio medio geométrico, se hace una relación entre el calibre mayor, que en este caso
nosotros vamos a tener un calibre 4 ceros y un calibre menor, que es del número 36. Base a eso se hace una relación entre cada uno de los calibres y nosotros solamente nos toca aplicar una pequeña fórmula. Esa fórmula viene en esta parte donde el calibre del conductor va a ser igual al logaritmo de el diámetro que nosotros vamos a medir con el tornillo micrométrico menos el logaritmo de mi calibre de mayor diámetro, que en este caso es el 4 ceros. Ese es mi límite. Yo no puedo tener un 5 ceros, 6 ceros, ¿no? En el caso de AWG solamente llega hasta 4 ceros. Después vamos a ver que existe otra escala que me involucra calibres los cuales son mayores a 4 ceros sobre el logaritmo de 0.89, que esto viene del radio medio geométrico, de una suma que realizan y un promedio del calibre el calibre mayor y la suma de todos los calibres. De hecho, si quieren ver la deducción aquí viene. De todos modos les voy a pasar este documento. Lo que a nosotros nos interesa es la fórmula. Esta fórmula es tipo empírica, pero que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Una vez que tengo ese valor, se le resta 3 unidades y puedo obtener como tal el calibre de ese conductor. Aquí se especifica que la K es el calibre del alambre que se va a determinar en AWG. DK es el diámetro del conductor que se calcula y tiene que ser en milímetros. El diámetro de referencia, que es 11.684 milímetros. Entonces, en base a esos 2 calibres y en base a un radio medio geométrico, es que se puede determinar el calibre del conductor. Ejemplo, vamos a tener un calibre de cobre, puede ser cobre o aluminio. Aquí no nos va a interesar o se deja de lado el tipo de material con el cual está hecho. El calibre del conductor es específicamente o está específicamente relacionado con el diámetro que tiene el elemento conductor. Es decir, yo puedo tener un calibre, en este caso 14 AWG, en aluminio y en cobre. ¿Cuál va a ser la diferencia entre cada uno de ellos? La capacidad de conducción. Recordando que tanto si yo comparo un calibre de cobre y uno de aluminio, el de cobre me va a presentar mejores propiedades de conducción que uno de aluminio, por lo cual el área de sección transversal, si yo lo comparo con uno de cobre, tendría que ser mayor. ¿Cuáles son las desventajas de utilizar en este caso el aluminio? Que la sección transversal o el área de este cable me va a aumentar la distancia que puede haber entre ellos, me aumenta en este caso el área también de instalación. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos. También lo que les comentaba la clase pasada, muchas veces hoy en día Comisión Federal de Electricidad ha tomado la decisión de utilizar el aluminio en lugar del cobre, sobre todo por los robos que hay en el país. Entonces ya es común ver que sus líneas de media tensión sean en aluminio. ¿Qué es lo que se hace? Si ejemplo yo tengo un calibre, no sé, un 0 en cobre, generalmente se dice que son 2 más, entonces yo tendría que poner un 4 ceros o a lo mejor un 2 ceros en aluminio. Retomando el ejemplo, yo voy a tomar la medición de mi diámetro con mi tornillo micrométrico, que en este caso es
1.628. Recordar que es el logaritmo de 1.628 menos, nunca lo van a cambiar, logaritmo de 11.684 sobre el logaritmo de 0.89 menos 3. Realizo las operaciones necesarias, recordando que primero realizo la resta, después la división y después le resto 3 unidades y aquí me da un 13.848 que es aproximadamente un calibre 14 AWG. Por convención y por, digamos, acuerdos entre fabricantes, generalmente vamos a encontrar los calibres de los conductores en pares. Sin embargo, también la norma te obliga o te especifica que tienes que indicar cada uno de los calibres. Es también común encontrar en los manuales hay calibres de tipo impar. Sin embargo, de manera comercial es un poquito complicado. Muchas veces en los cálculos les aparecerá un calibre 13, les aparecerá un calibre 11. Eso ya llevarlo a la práctica, a la parte de estar realizando la instalación, de ponerla en servicio, es un poquito impráctico porque tendrías que pedir cables que son específicos y el costo de tu obra se elevaría. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que se adecue a lo que tenemos en la industria, en lo que tenemos para comprar. Entonces, generalmente vamos a tener calibres 14, calibres 12, calibres 10, y en la parte de media tensión, un 0, 2 ceros. De hecho, en el cambio que se hizo en el poli sobre la nueva subestación, hay calibres un 0 y también 750 circular 1000 o KCM kilo circular 1000. Entonces, hasta aquí alguna duda, ¿cómo es que se calcula el AWG? No, profesor. ¿No? Okay. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, Sí, te escucho. Esa es la cuestión del pre. Sí. Los hilos, digamos que de cobre que trae luego, eso es aparte, ¿verdad? Eso es otra cuestión. Los hilos que trae cada sección transversal de cobre. Ah, sí. De hecho, aquí estamos tomando como qué bueno que haces esa aclaración, como un sólido. Es decir, todos esos alambres me van a generar un diámetro. Ese diámetro es un diámetro equivalente. ¿Cómo lo especifican también muchas marcas? Te dicen el diámetro de este hilo conductor es de tanto milímetros. Entonces tú tienes que calcular un área de sección transversal equivalente. Me parece que en esta parte también lo vemos. De hecho, bien les subiría un ejemplo con el que dices tú. Ese es, digamos que es el cable que tenemos hoy en día, recordando que antiguamente o muchas veces se preguntan, no, pero ¿por qué se hizo el cambio, ¿no? Si ustedes recuerdan, antes era un tubo prácticamente perfectamente cilíndrico. Hoy en día, como dices compañeros, son una serie de hilos. Esa serie de hilos lo que me hace es que el cable sea más flexible y que me presente mejor propiedad de conexión. Entonces, este tipo de cables que hoy tenemos con hilos es lo mismo, solamente que se toma o se hace una área de sección transversal equivalente y que lo que se hace de manera de fabricación es lograr lo mismo, o que estos cables me permitan la conducción
de acuerdo con un área de sección transversal que equivale a la misma como si tuviéramos un sólido. ¿Cómo es que se realiza? De acuerdo con una serie de fabricación. ¿Por qué se optó por cambiarlo? Porque básicamente muchos de los problemas que se tenían en la industria era por la mala conexión. Entonces, con la utilización de estos pequeños alambritos, se evita, de hecho, nos permite hoy en día realizar más amarres que los que teníamos de manera de tipo sólido. Entonces, ahí igual les voy a subir un ejemplo cómo es que se realiza con el número de alambres. En este caso, nosotros lo estamos tomando por convención, digamos de una manera sencilla y previa a ya un análisis de hilo por hilo. Muchas veces se encontrarán que dicen, pues quítale 2 hilos y así realizas mejor la conexión, ¿no? Lo que haces, le estás quitando esa parte conductora, por mínimo que sea, ese elemento te puede generar un exceso de corriente. Y ¿a qué va unado un exceso de corriente? Hacia muchas veces un sobrecalentamiento. Hoy en día los aislamientos, que es la parte que cubre a mi elemento conductor, me permite que no despidan cierta cantidad de humo. Sin embargo, si ustedes tienen la oportunidad de ver cables quemados, básicamente empiezan a hacerse como negros, ¿no? Entonces toda esa parte hoy se sigue trabajando para mejorar. Aquí sí hay que aclarar dos puntos. Vamos a tener en la mayoría de los cables un elemento conductor, que es el desnudo, y el otro es el elemento aislante, que va a servir como un medio de protección. Digamos que en baja tensión es lo más básico y lo más común. Sin embargo, ya en media tensión ya se va complicando un poco, porque tiene que llevar más recubrimientos. Esos recubrimientos van a tener que estar, por ejemplo, con diferentes silicones, con mallas. Es un poquito más complejo. En este caso, la parte de baja tensión solamente es el elemento conductor, como dice su compañero, con diferentes filamentos. Esos filamentos me van a generar un sólido equivalente, y en base a ese sólido equivalente es que yo puedo determinar el calibre de ese conductor. ¿Y dónde me especifica el tipo de conductor? En la cubierta, es decir, dice 12 AWG, entre paréntesis viene el área de sección transversal, y después ya viene ANSE o cualquier norma que tengan de fabricación. Entonces ahí sí hay que identificar el calibre del conductor. De hecho, va a quedar ahí de tarea que busquen un cable, determinen su calibre de acuerdo con esta fórmula, y les voy a dejar igual uno que es con un alambre. Después contar todos los alambres, calcular una de sección transversal equivalente, después calcular un diámetro de sección transversal equivalente, y en base a eso ya calcular el calibre del conductor. Recordar que si les da 13.2, 13.3, generalmente lo que se hace es al inmediato superior,
¿por qué se hace al inmediato superior? Muchas veces es porque, y que también sea par, porque el área de sección transversal también tiene que ver, o sea, yo no puedo, por ejemplo, hacer un mal dimensionamiento. Muchas veces uno de los errores que se tiene es al contar, como dice su compañero, el número de hilos. Entonces ahí para un poquito mitigar ese error se dice que es al inmediato superior. No sé si tengan alguna otra pregunta, alguna duda sobre esta parte. No, profesor. No. Okay. Creo que va a terminar la llamada en un minuto y lo retomamos para ver la otra escala que se utiliza para determinar calibres de conductores, que es el circular 1000 o el KCM. Listo. Entonces, retomando el tema, el cable es el elemento principal que vamos a tener en las instalaciones de baja tensión y también en la parte de control. Muchas veces ustedes tendrán que realizar conexiones al PLC y hoy en día los controles y digamos que todo el sistema de cableado es tipo alámbrico. No sé si, bueno, ya tiene mucho que no programo PLCs, hace como 5 o 6 años. No sé si ya existan de tipo o con conexión inalámbrica. Algunos tenían o se estaba realizando ya con Bluetooth para conectarlas a HMI, pero sí tiene bastante tiempo que no ocupo un PLC. También es importante que ustedes busquen información sobre esa parte, ¿no? Realmente la programación del PLC se basa en el lenguaje en escalera. Sin embargo, hay algunos como los de General Electric que sí es un poquito más complicado porque utilizan lenguaje ensamblador, así como un micro, pero pues sí tienen que ir viendo toda esa parte, sobre todo porque ya casi están por egresar. Entonces, esta materia les va a servir para dejar un precedente, sobre todo porque hoy en día se requiere que los ingenieros que egresen tengan la capacidad de automatizar los procesos. Hoy ya requerimos que todo sea de tipo automático, entonces si conocen y digamos tienen el interés de realizar esos cambios, la base de ello es la parte de la eléctrica, en este caso la parte de los cables. Muchas veces dicen yo voy a realizar este cambio en base a que yo quiero eliminar todo el cablerío que existe, ¿no? También otra cuestión es que dejen un sistema de tipo manual, sobre todo la cuestión de seguridad. No creo si aquí les comenté. Me tocó trabajar en una mina donde el sistema de automatización de procesos era de tipo semiautomático, pero que el paro general es de tipo manual con un botón enorme rojo. Eso me permite a mí tener un punto visible y la otra es tener un punto de desconexión fácil que me permita
desenergizar todo el sistema, ¿no? Entonces, eso es de tipo alámbrico, y que se sigue utilizando la parte, complementando la parte inalámbrica y la parte alámbrica. Hoy en día ya existen, regresando a la parte de la domótica, persianas de tipo automático, que básicamente es arranque, paro, inversión de giro de un motor, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros estudiamos decimos, no, es que, ¿por qué vemos esta parte que es tan sencilla, ¿no? Pero ya cuando estás en la industria, lo más sencillo es lo que más se ocupa, ¿no? Básicamente son los mismos principios de funcionamiento, es la misma, digamos, misma metodología, solamente le cambias los elementos de control. Entonces es importante que ustedes vayan viendo cómo es que se visualizan, y sobre todo si alguien quisiese estudiar todavía una maestría, el Politécnico ahí tiene la opción, si les gusta la parte de automatización con domótica, la Raspberry Pi, toda esa parte. Existen muchísimos proyectos que se realizan en ingeniería eléctrica, tomando en cuenta que la base de su carrera es una combinación entre la parte eléctrica, la parte electrónica. Entonces, si quisiesen, se pueden acercar a la sección de posgrados para continuar con sus estudios. Entonces, vamos a ver la otra escala que ocupa, digamos, a nivel mundial, que es el circular 1000 o el kilocircular 1000, que deriva, digamos, un análisis que se tuvo con los calibres de conductor mayores a 4 ceros, y que también podemos tener una serie de equivalencia entre un calibre 1 0, 2 ceros, 3 ceros, pero que es prácticamente imposible tener una equivalencia entre un calibre 12, 14, 16 AWG, porque digamos que uno de los límites también que tiene esta escala es que es para calibres mayores. ¿Dónde vamos a ver estos calibres? Como les comentaba, en transiciones de media a baja tensión, en transiciones de alta tensión a media tensión. Entonces, será poco probable verlo en baja tensión. Sin embargo, sí lo podemos ver en conexiones a subestaciones. De hecho, en el Poli se pusieron calibre 750 kcm, o también llamados MCM. KCM es porque es por 1000. Ahorita vamos a ver que esos calibres van a ser muy grandes y que por lo tanto hay que reducir el nombre al cual nos vamos a referir a ellos. Entonces dice que proviene del área de un círculo cuyo diámetro es una milésima de una pulgada. Recordando que para yo poder calcular el área de sección transversal, generalmente vamos a estar utilizando lo que vemos en matemáticas, pi por el diámetro al cuadrado entre 4. Muchas veces me preguntan por qué utilizamos el diámetro y no el radio, porque de manera práctica yo voy a estar midiendo diámetros.
el medir radios pues es algo impráctico. Entonces el tornillo micrométrico me va a medir diámetros, entonces por eso es que yo utilizo esta fórmula de pi por diámetro al cuadrado entre 4. Una vez que realizo ese cálculo me da una relación de KCMs, ese valor de KCMs, no me acuerdo, sí, aquí está. Me dice que yo puedo determinar el valor en mil circular mil o en circular mil en base a una reciprocidad, en base a una relación entre 1 milímetro cuadrado es igual a 1973.52 circular mil. Ejemplo, vamos a tomar el diámetro de un calibre 4 ceros, que dijimos que era 11.684 milímetros. Aquí también es importante, cuando se calcule en AWG, es directamente con el diámetro. Cuando yo utilizo circular mil, tengo que hacer una conversión a área. Entonces, ¿cómo calculo esa área? Pi por diámetro al cuadrado, recordando que el diámetro es 11.684 de un calibre 4 ceros, sobre 4 me da 107.21 milímetros cuadrados. Hago la relación, una regla de 3, y me da 211.81 mil circular mil, o también denominado KCM. Como tal, yo no puedo llegar y pedir un calibre 211.81 mil circular mil, porque van a decir que estoy loco, ¿no? Entonces, generalmente, aquí es al inmediato inferior. Yo puedo llegar y pedir un calibre 200 mil circular mil o un calibre 200 KCM. Generalmente vamos a tener que los calibres en circular mil o en kilocircular mil van a ir de 50 en 50. Es decir, 100, 150, 200, me ha tocado ver 225, 250, después de ahí se brincan a 300, 350, también me ha tocado ver 375. Son casos especiales donde ocupan el 25 como base. Después 400, 450, 500, 550, 700, 725, 750. 750 es de los más ocupados en transiciones de media tensión. 800, 850, 900, 1000, 1100, 1150, 1200 y 1250 me ha tocado ver, sobre todo cuando requieres una alimentación de corriente alta. También aquí hay que hacer un énfasis que el calibre del conductor estará relacionado con la corriente que va a circular por él. Por lo tanto, en un calibre 10 AWG circulará mayor corriente que en un calibre 12 AWG. Aquí es importante que cuanto mayor sea el número, menor va a ser la cantidad de área de sección transversal, y por ende menor va a ser la corriente que va a circular por él. Por eso es que generalmente calibres de tipo 22, 24,
calibres 18, que se utiliza mucho en la parte de electrónica para la conexión de circuitos ahí en la proto. Calibre 16 son muchas veces para pequeñas corrientes, principalmente las baterías que nos proporcionan 9 volts de corriente continua. Entonces esos o el calibre de todos los cables también va a estar relacionado, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, con esa capacidad de conducción. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que tengan sobre los dos tipos de escalas que vimos. Y lo mismo, al igual que en los cables de baja tensión, la fabricación se sigue realizando en pequeños alambres, ¿no? Esos pequeños, me voy a regresar un poquito. Esos pequeños alambres van a tener una configuración que muchas veces nos indicarán el tipo de cable que vamos a tener. Esto es cuando tenemos un área de sección transversal equivalente, pero también hay un tipo concéntrico. Ese tipo concéntrico compacto, de cuenta que son pequeños, como tal no son círculos, sino son hexágonos que van a generar un área de sección transversal, y que muchas veces no todos son elementos conductores. Se habla del famoso ACSR, que es un cable de aluminio pero con alma de acero. Muchas veces de manera visual no se logra diferenciar entre el aluminio y el acero, porque presentan un color muy muy parecido. ¿Cómo es que lo identifico? Por la resistencia mecánica. Entonces les voy a dejar igual este documento para que lo vayan checando. Esta materia se imparte en ingeniería eléctrica en el cuarto semestre, donde se ve, digamos, toda esta parte, cómo es que se fabrican, todo digamos, toda la parte de baja tensión. Y lo que les comentaba, existen una curación ya especial para conductores de media, de alta tensión, donde hay diferentes recubrimientos. Aquí viene, digamos, especificado para qué sirve cada una de ellas, ¿no? Ese nada más es para su conocimiento, que ahí lo tengan. Nosotros solamente nos basamos, digamos, entre el 1 y el 7, y quitando todas las demás cubiertas. ¿Por qué es que no se pone en baja tensión? Exactamente es por eso, porque el aislamiento va a estar relacionado con el nivel de tensión y no tanto con la corriente. Es decir, yo puedo tener un calibre 14, que a lo mejor lo estoy exagerando. Vamos a decirle un calibre 10 AW, pero en alta tensión. ¿Sí lo puedo tener? Sí, porque recordar que en un sistema, cuanto mayor sea la tensión, menor es la corriente. Muchas veces dicen, ¿dónde corro más peligro? ¿En alta tensión o en baja tensión? Hoy en día se sabe que la mayoría de los accidentes ocurren en media tensión y baja tensión. ¿Por qué? Porque el rango de corrientes es mayor. Es decir, yo puedo estar hablando incluso de hasta 2-3 amperes. Para mí eso ya es un rango de muerte, donde si yo entro en contacto con la energía eléctrica, o por lo menos me va a quemar, ¿no? En cambio, si
yo utilizo la parte de alta tensión, baja corriente. El peligro sí está inminente, pero es incluso menor. Muchas veces la parte de atención se utiliza, hagan de cuenta que para protección, por eso es que las mallas que se tiene como protección, ejemplo, de las casas son en alta tensión, porque lo único que haces, tú las tocas y te avienta. Esa es la ventaja de la alta tensión, que no te mata, porque la corriente que circula por él es poca, y la mayoría de las muertes que se tienen en alta tensión es por caídas. Y ustedes pueden ver videos, pueden ver incluso estadísticas de la Comisión Federal de Electricidad. La mayoría de los problemas que se tienen en alta tensión, o digamos decesos, ha sido porque te avienta la alta tensión. Entonces, hasta aquí alguna pregunta, alguna duda que se tenga sobre el por qué utilizamos este tipo de cables. No, profesor. ¿No? Ok, está sencillo. Les subiría esta información y les dejaría por ahí una serie de ejercicios y los veo el día de mañana. ¿Va? Profesor. ¿Qué pasó? Sí, te oigo. Nada más, bueno, para pedirle un favor, veo su archivo son de 135 hojas, lo va a subir, nos podría decir, nos podría decir las páginas donde podemos repasar este tema para poder estudiarlo. Porque, bueno, nosotros tenemos que leer el archivo, pero, nombrarlo las páginas que son dedicadas a este tema, y pues ya nosotros somos más exactos para encontrar la información. Ok, déjame nada más, lo veo, es la página, es la 19, de la 19 a la 22, que sería calibres de conductores. De la 19 a la 22, digamos que eso sería de manera física, pero del archivo sería de la 23 a la, bueno, del PDF es de la 23 a la 26. Serían tres páginas, de la 23 y de la 23 a la 26. Si es que toma la portada y toda esa parte. Entonces es de la 20. Sí, de la 23 a la 26. Ahí está. Muchas gracias. Ya nosotros lo revisamos y bueno, ya tenemos las páginas y checamos el archivo completo. Ok, muchas gracias. Entonces, hasta aquí dejaríamos la clase del día de hoy y los vería el día de mañana, ¿va? Sí, profesor, gracias. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. No, a ustedes. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego.